La Biblia habla de congregarnos. Hebreos 10:25 dice que no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Hay gente que piensa que no es necesario ir a la iglesia, pero vemos en la Biblia que los cristianos siempre Dios puso un lugar donde la gente acudiera en la iglesia primitiva, y en el Antiguo Testamento Dios puso su templo, el lugar donde la gente iba a congregarse. El Salmo 133 versículo 1 dice que es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos en armonía, y que Dios habita en las alabanzas de su pueblo, y que donde están dos o tres reunidos en su nombre, Él está. ¿Cuántos dicen el Señor está entre nosotros esta mañana? El Salmo 84:10 dijo el salmista: porque mejor es un día en tus atrios, escojo antes a estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y hoy en día hay muchos lugares y muchas iglesias y muchas congregaciones donde tú puedes asistir. Se levantan muchas iglesias, algunas permanecen, otras solo funcionan por un poco de tiempo. Le damos gracias a Dios porque nosotros como congregación estamos cumpliendo 22 años. 22 años, 22 años. Mucho de lo que Dios ha hecho es por su gracia, obviamente, pero también ha sido por la permanencia. Estamos de pie por la gracia de Dios. La gente hoy en día tiene muchas opciones a dónde asistir, al menos aquí en la ciudad donde estamos. Diferentes estilos o formas de hacer iglesia, estrategias de crecimiento, incluso diferentes corrientes de pensamiento cristiano. Algunas existen porque Dios las planeó, otras existen porque se formaron bajo un orden incorrecto. Es bien importante que nosotros podamos saber que estamos en una iglesia que se formó en el orden correcto, no en un orden incorrecto, que no fue el capricho de una persona que quiso ser pastor sin ser pastor, o porque un día tuvo un sueño guajiro porque cenó demasiado y dijo voy a hacer una iglesia. No se trata de eso, se trata de que Dios lo planee. Se trata de que hay un orden para esto. ¿Cuántos dicen amén? Incluso algunos grupos, y lo digo con pena y vergüenza, no fueron levantados para edificar el reino, fueron levantados con fines personales. ¿Sí me estoy explicando? Lo hay, lo existe, no debería existirse. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo podríamos identificar una buena iglesia? Entonces algunos podemos decir que una iglesia buena es donde nunca te vas a sentir mal y siempre te van a hacer sentir bien. Dile que en el pastel. No. Donde nunca nos van a fallar ninguno de los congregantes, y menos el liderazgo y el pastor. No. Si tú estás buscando una iglesia de esa, no existen. Aleluya, gloria a Dios, amén. Donde podemos hacer lo que queramos, al fin y al cabo, deben amarnos tal y como somos, comprendernos y aceptarnos, respetarnos sin que nos señalen los errores. Esa no es una buena iglesia. Donde no hay reglas y todo el mundo hace, al parecer, según su parecer, lo que cree que es correcto. No. Están muy serios esta mañana. Donde tienen que adaptarse a nuestra manera de pensar, porque el congregante siempre tiene la razón. Donde nos sentimos cómodos y nos comprenden, nos apapachan, aún y cuando estemos mal. No, esa no es una buena iglesia. Donde todo es perfecto según nuestra opinión, donde podemos ser nosotros, aunque de acuerdo a los principios de Dios no estemos bien. Donde los líderes son perfectos, guapos e infalibles. Bueno, guapos sí puede ser, pero infalibles no. Donde estén a mi disposición 24 horas al día para lo que se me ofrezca. Algunos piensan que una buena iglesia depende del nivel social y económico de la gente. La riqueza y la pobreza no tiene que ver con una buena iglesia. ¿Están conmigo? Esto no define una buena iglesia. Otros se fijan en las edades de los congregantes, de iglesia de jóvenes, de viejillos, de más viejillos, de rete viejillos. Y para mí depende de las edades. Puede ser un buen lugar para congregarme.
Otros creen que una buena iglesia se refleja en la comodidad de sus instalaciones, y te quiero decir, no necesariamente. Hay iglesias o congregaciones con muy buenas instalaciones, pero que no son saludables. Hay iglesias que no tienen nada, pero están llenas de la gloria de Dios. Otros creen que una buena iglesia es la que queda cerca de la casa, para no gastar gasolina, gloria sea al Señor, porque hay que administrar los recursos del cielo, amén. Y no tienen que esforzarse tanto o recorrer tanta distancia para asistir a ella. No, eso tampoco define lo que es una buena iglesia. Hay quienes creen que el sobreénfasis que se hace en algún tema en particular define si la congregación es buena o no. Por ejemplo, es una iglesia de mucha liberación, es una buena iglesia. Es una iglesia donde se habla de mucha sanidad, esa es una buena iglesia. Es una iglesia donde la gente alaba mucho. No necesariamente esas cosas definen una buena iglesia. Hay quienes sobreenfatizan demasiado en un tema, pero la iglesia debe hablar la verdad total. Entonces, ¿cómo podemos identificar una buena iglesia o una buena congregación? Y número 1 es por la doctrina. ¿En qué cree la iglesia? Amén. Independientemente de todo lo demás que le estoy compartiendo, ¿en qué cree el pastor? Si el pastor cree que de repente puede divorciarse de su esposa para casarse con otra, porque Dios lo comprende, porque está sufriendo demasiado. Cuidado. ¿En qué cree la iglesia? ¿Cuál es la doctrina? ¿Cuál es su base? ¿Cuáles son sus fundamentos? Ahora, hay mucho que podemos hablar de esto, pero algunas creencias de las más básicas que debemos considerar incluyen, primero, que todos los seres humanos somos pecadores. Dile al que está a tu lado, no te hagas. Todos. Dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tenemos que aceptar que todos somos pecadores. Que le hemos fallado a Dios. Pero también que hay solución para ese pecado. Y que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Que Cristo Jesús vino al mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. Que su obra redentora en la cruz del Calvario es suficiente para limpiarnos de toda maldad. Amén. Que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Amén. Pero una vez que aceptamos que somos pecadores y que creemos que Cristo es el medio, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús, tomar la decisión de arrepentirnos. Porque hay gente que puede creer que es pecador, hay gente que puede creer que Jesucristo murió en la cruz para darnos salvación, pero si no se arrepiente, de nada le sirve, porque los demonios también creen y siguen siendo demonios. Aleluya. Una vez que entiendo que soy pecador, una vez que entiendo que el único medio para la salvación no son las obras, no es lo bueno que yo haga, sino es la gracia de Cristo, su muerte en la cruz, su misericordia, entonces tomo la decisión de arrepentirme. Entonces, una iglesia buena predica del arrepentimiento, porque hoy la gente no quiere escuchar que necesita arrepentirse. Pero la Biblia dice que si no nos arrepentimos vamos a perecer.
Aleluya. Una buena iglesia es aquella que su base, la autoridad para todo lo que se enseña, se predica, no es razonamientos humanos, no es filosofías humanas, sino es su base, su fundamento, su cimiento es la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice sí, es sí. Si la palabra de Dios dice no, es no. La gente debería salir de las iglesias donde se les dice, la palabra de Dios dice esto, pero ya pasó de moda. Nosotros ahora creemos esto. No, Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es que la Biblia dice esto y esto y lo otro, pero no está adecuada a las condiciones actuales, a las situaciones actuales. No, la Biblia dice, la hierba se seca, se marchita la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Por eso hay tantas sectas, tantas religiones, tantos corrientes de pensamiento, muchos de ellos fuera de la palabra. Una buena iglesia es la que cree que el fundamento de su doctrina no es que un pastor soñó un día que de ahí en adelante iban a hacer las cosas así, 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 así. No, Señor. Es la palabra de Dios. 66 libros escritos, inspirados por el Espíritu Santo. Porque dice así la palabra, ¿no? Que fue inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Ahora, una vez que nos arrepentimos, ponemos nuestra fe en Jesucristo. La iglesia debe predicar el arrepentimiento y la fe en Jesús. Hace un tiempo yo prediqué una serie del arrepentimiento y la fe en Jesús, porque es la única manera de ser salvos. Una vez que reconozco que soy pecador, una vez que me doy cuenta de mi condición y que sé que hay una solución, yo me arrepiento de mis pecados, le pido perdón a Dios y pongo mi fe en Jesucristo. Quizá usted ha escuchado alguna vez que la salvación es por gracia. ¿Cuántos creen que la salvación es por gracia? Diga conmigo, gracia es un don inmerecido. Es un regalo inmerecido. Yo no merezco ese regalo, usted no merece ese regalo, pero Dios por gracia gratuitamente nos lo da. Es un regalo. Es un don inmerecido. Pero eso implica que yo no tenga que hacer nada, porque de pronto escuchamos pensamientos que dicen, tú no tienes que hacer nada para ganar la salvación. Y técnicamente eso es cierto. No es por lo que yo haga, es por lo que Cristo hizo. Pero sí hay algo que yo tengo que hacer. Recibir el regalo. Porque si yo rechazo el regalo, no lo voy a obtener. Es gratuito. Dios me lo da. Pero la parte que me toca a mí es recibir el regalo. ¿Cómo me doy cuenta que he recibido el regalo? Cuando realmente me arrepiento y abandono mi pecado y pongo mi fe en Jesús. ¿Están conmigo? Porque yo puedo regalarle algo a usted, pero usted me lo puede aventar, ¿o no? Y mucha gente es lo que está haciendo con la salvación. Dios la ofrece gratuitamente, pero la rechaza. No la quiere. No le importa. Y el regalo lo aprecias cuando lo recibes. Lo disfrutas cuando lo recibes. Lo usas cuando lo recibes. Un regalo que no se recibe, ¿de qué sirve? ¿Estamos aquí? De eso es que la iglesia debe hablar. Amado, la gracia funciona
cuando yo recibo el regalo. Y la evidencia de que he recibido el regalo es que me he arrepentido de mis pecados, he tomado la decisión de no regresar más a ellos y poner mi fe y mi confianza en Jesucristo. Hoy no se predica mucho del arrepentimiento para que la gente no se ofenda. Hace poquito salió un video, una parte de los videos donde anunciamos las predicaciones en YouTube. Yo no sé cómo dije, lo que Dios quiere es que te arrepientas. Ya ve que me emociona de repente. Y luego lo dije, ¿por qué habla tan feo? Mira. ¿Sí me estoy explicando? Porque la gente no quiere oír que hay que arrepentirnos y necesitamos predicar el mensaje del arrepentimiento en amor. Si no hay arrepentimiento, el pecador seguirá siendo pecador. La gente necesita sentir dolor porque ha pecado. Porque si no hay dolor, no hay cambio. La gente necesita saber que ofendió a Dios y que ofende a su prójimo. Arrepentirnos del pecado, dejar la vida atrás y comenzar una vida nueva. Y poner nuestra fe en Jesucristo. Eso fue lo que se predicó en la iglesia de los primeros tiempos, una iglesia victoriosa. Hechos 20, 20 y 21 dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles. Mire, ¿qué dice Pablo? ¿Qué dice? ¿Acerca de qué? Del arrepentimiento con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 2:42, mire lo que dice. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La doctrina de los apóstoles pues eran las palabras de Cristo. Jesús dijo, el que oye mis palabras y las hace. Era el mensaje de Cristo, el mensaje de vida, el mensaje de salvación. Segunda marca de una iglesia saludable, diga conmigo, la comunión. Una iglesia saludable cree y promueve la comunión, porque dice ahí en Hechos que en Hechos 2:42 que además de perseverar en la doctrina de los apóstoles, dice que también perseveraban en la comunión unos con otros. La iglesia saludable promueve que haya comunión. Por eso las reuniones como esta, aquí estamos juntos en comunión. Ahorita al final participaremos de la Santa Cena. Vamos a participar de la comunión. Pero entre semana hay grupos de fe para estar en comunión. Y hay grupos de conexión para estar en comunión. ¿Sí me estoy explicando? Es más, yo soy de las personas que pienso que la iglesia debe tener instalaciones, nomás que el terreno nos queda muy chiquito, pero que tuviéramos instalaciones para tener comunión. Por eso a la parola le vamos a poner doble piso. Ay, qué alegría les da. Para tener comunión. Por eso un día estábamos nosotros, mi esposa y yo, allá afuera. Esa plazoletita que está allá afuera era estacionamiento. Y un día dijimos, vamos a hacerle espacio a la gente para que cuando salga de la iglesia se aviente buenos chismes. Digo, perdón. No era el objetivo. Tengan ¿qué? Relación, tengan comunión. Por eso creamos espacios de comunión. ¿Sí me estoy explicando? Vamos a ampliar el lobby para tener más espacio para comunión en las casas, en las instalaciones de la congregación. Usted necesita ser una persona que vive en comunión. La Biblia dice que ellos comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y para que haya comunión debe haber unidad en el pueblo. No hay comunión sin unidad. Y no hay avivamiento sin comunión. Una iglesia viva es aquella que promueve la comunión. Los leños aislados se apagan. ¿Están conmigo? Ahora, no es fácil vivir en comunión. Es todo un desafío vivir en comunión unos con otros. Pensamos diferente, vemos las cosas de manera diferente. Las perspectivas, la visión, la forma en que apreciamos es diferente. Es todo un desafío. Por eso hay roces en la iglesia. Entonces, si usted piensa que una iglesia es buena
porque no hay detalles entre las personas, no es así, las va a ver. Si en los mismos discípulos se andaban matando, ¿no es cierto? Ahora, yo no estoy diciendo que no vamos a atacar esas cosas, ni que las vamos a dejar pasar por alto, pero de repente, ¿qué pasó? Porque yo me dice, pues es que me hirieron, pero Cristo no te hizo nada. O sea, no, es que ahí hay pura gente hipócrita, y en tu chamba también, ¿por qué no dejas la chamba? Y en tu escuela también, ¿por qué no dejas la escuela? Es que hay puro hipócrita. ¿Y por qué estás en este mundo? Pues date un tiro entonces. Porque este mundo está lleno de hipócritas. Ahora, yo no estoy fomentando la hipocresía, pero a veces puede existir. Errores van a existir. Pero los que hemos entendido que podemos vivir en comunión, esas cosas ya no las vemos. Porque vemos más el beneficio de estar en comunión que las patadillas que te dé ahí un atolondrado que anda por ahí. Siempre va a haber de esos. A mí me extraña que la gente dije una congregación, pues es que me hicieron daño. Pero Cristo no te ha hecho ningún daño. Aleluya. Ya ven que no les gusta la palabra, ya ven, ya ven. No, es que el pastor no me saludó. Es que el hermano aquel, y es que aquel, y es que aquel. Y el diablo quiere desunirnos. Pero una iglesia saludable promueve la comunión, aún y a pesar de nuestras diferencias. Amén. Dile que está a tu lado, dile que está a tu lado. Bueno, dale el aplauso porque ya, adiós. Pero dígale que está a su lado. Aprenderé a estar en comunión contigo aunque seas insoportable. Vamos a tener diferencias, vamos a tener situaciones. No podemos, ni debemos, ni nos conviene vivir aislados. Se necesita la comunión con el cuerpo de Cristo. Como cuerpo nos necesitamos. Tú no puedes pasar toda la semana sin comunión con cristianos. Imagínate, si toda la semana tu comunión es con gente no cristiana, por eso llegas bailando a la iglesia. Ah, que no cantan aquí esas, pastor. Pero si tú tienes comunión con los cristianos, tu vocabulario va a cambiar, tu gozo se va a aumentar. Y aunque haya roces, los hay. Habemos pastores falibles, lo sabemos. Dios entregó este tesoro en vasos de barro. El llamado que Dios nos dio como líderes, como pastores, es un tesoro. Pero a Dios se le ocurrió ponerlo en un vaso de barro. Imagínese usted lo pondría en una caja fuerte, ¿no? Pero Dios dice que lo puso en un vaso de barro. ¿Para qué? Para que la gloria sea para Él. Y la alabanza y la adoración sea para Él. El tesoro es perfecto, el barro es imperfecto. El tesoro es sagrado. El barro a veces está cacarizo, feo, poroso. ¿Sí me explico? A veces no es barro, a veces es cántaro, a veces es... Así se me estoy explicando. Y tenemos que hacer una diferencia entre el tesoro y el barro. Por ejemplo, toda la gente que está a su alrededor, si ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador y ama a Cristo y está buscando a Dios, mire, tiene un tesoro. Pero usted ve el barro. Este cántaro no me gusta. Este jarrillo de feria tampoco. Y nos ponemos a ver el cántaro, nos ponemos a ver el barro en vez de ver el tesoro. Por eso Dios dice que tenemos que amarnos y cuidarnos, porque esa persona tiene un tesoro adentro, se llama salvación. Cristo lo salvó con todas sus imperfecciones. ¿Me explico? Esa salvación es sagrada, es perfecta.
aunque el barro sigue siendo imperfecto. Hay barro en proceso de formación. ¿Me explico? Hay barros que se les alargó mucho el proceso. ¿Sí me estoy explicando? Pero al final de cuentas, nosotros tenemos que poner nuestra mirada en el tesoro. Ahora, también una iglesia saludable es la que promueve la comunión no solamente en lo local como nosotros, sino con el cuerpo de Cristo en general. Honramos a los pastores de esta ciudad. Honramos a los cristianos de esta ciudad. Y no porque no vienen a nuestra iglesia, no son nuestros hermanos. Fueron lavados con la misma sangre que Cristo nos lavó a nosotros. Imagínense si esta iglesia es la única que se va a ir al cielo, hermano. Oye, pues ¿para qué se sacrificó Cristo por tan poquitos? No, Él se sacrificó por toda la humanidad. Hay lugares donde piensan que la única iglesia que se va a salvar es la de ellos. Corre de ahí. No sé si me estoy explicando. Cristo no vino por un puñado de gente. Así seamos 1,000, 2,000, 5,000, 6,000. ¿Qué somos 6,000 personas comparados con 7,000 millones de personas? Y a veces pensamos es que los únicos que van a irse en el rapto son los que vienen al culto de las 8 de la mañana. ¿Ah? Pero no es cierto. No es cierto, también se van a ir los de las 10:30. Y los de la 1 también. Y los de la noche, aunque sea cascareando, pero también. Denle un aplauso al Señor. Ay, ay, ay. Pero una iglesia saludable es una iglesia que ora, que promueve la oración. Dice aquí, perseveraban en la oración. La oración es el oxígeno que hace que la iglesia exista, que el fuego se encienda y se mantenga. Si hay algo que sobresale en la iglesia del libro de los Hechos es la oración. Vea usted, cosas importantes sucedían cuando el pueblo oraba. En Hechos 3:1, el milagro del paralítico fue cuando Pedro y Juan iban a la oración. En Hechos 6:3 nombraron a otros para que los apóstoles persistieran en la oración y en el ministerio de la palabra, porque era importante la oración. En Hechos 12:15 Pedro está encarcelado y la iglesia hacía oración sin cesar por él. En Hechos 10:4 un ángel le dice a Cornelio, tus oraciones y tus ofrendas han subido para memoria delante de Dios. Cuando enviaban a alguno a predicar el evangelio, oraban por él, lo ungían para una tarea. Amados, necesitamos como iglesia desarrollar pasión por orar. Tanto individualmente como colectivamente. Uno de los consejos que mi pastor me dio cuando iniciamos la fe, dijo, Paco, olvídate de muchas cosas que quieres hacer ahorita, pero enfócate primero en que todos los días en la mañana haya oración. Antes de decirme algunos consejos, y nosotros tenemos 22 años orando todas las mañanas como iglesia. Por cierto, dile que está a tu lado, aquí hay oración en la mañana. Por si no sabías, digo, te lo comunico, hermano. Si usted puede, haga un esfuerzo por venir a alguno de los horarios de oración. Después se vio la necesidad de abrir un horario más y otro horario más y otro horario más. Después vinieron unos valientes que dijeron, pastor, queremos venir a las 5 de la mañana. Y tienen años viniendo a orar a las 5 de la mañana. Entonces hay oración de 5 a 6, de 6 a 7, de 7 a 8 y de 8 a 9. La iglesia necesita orar. Amén. En lo personal, estamos cumpliendo casi 20 años de ir a la oración, a la macroplaza, viernes a viernes. Por cierto, les anuncio,
y oración en la Macroplaza los viernes. 8 o'clock. No, perdón, 6 o'clock. Vamos, seamos una iglesia saludable. No, ya me voy mejor por aquí. Seamos una iglesia saludable. Una iglesia que ora es una amenaza para el diablo. Obviamente yo quisiera estar en todos los horarios, no puedo. Pero le doy gracias a Dios por la gente que aunque no esté yo, ellos están aquí. Porque a veces me cuesto a las 4, me tendré que levantar a las 5 para la oración. Pero aquí estamos a las 8, a veces a las 7, a veces a las 6. Pero siempre hay gente que está orando. La oración unida como iglesia. Cada fin de mes estamos yendo a orar a la plaza de Apodaca, al centro, a la plaza principal de Apodaca, porque creemos que Apodaca es para Cristo y que de Apodaca viene algo grande de Dios. Yo en lo personal pienso y siento en mi corazón, no es profético, ni estoy diciendo, el Señor me dijo, no. Pero siento que va a llegar un momento en que tú vas a llegar a otra nación y te van a decir, ¿de dónde eres? Cuando te preguntan en una nación, ¿de dónde eres? ¿Qué dices tú? De Monterrey. Porque Apodaca ni la conocen. San Nicolás menos. Pesquería, ¿qué es eso? ¿Sí me explico? Sí, Guadalupe, ¿y eso con qué se come? Y tú dices Monterrey, Monterrey, la ciudad industrial de México. Pero yo tengo un anhelo en mi corazón, que la iglesia se levante tan fuerte que un día digan, de Apodaca se encendió el fuego para toda la nación y se encendió el fuego para todo el mundo. Amén. Pero dile que está a tu lado, órale. Las más grandes visiones se logran en oración, las grandes batallas se ganan en oración. Cumplir la voluntad de Dios requiere oración. Mantenerte sin pecado requiere oración. Muchas veces, lamentablemente, en las congregaciones, las reuniones de oración no se les da importancia, pero son muy importantes. ¿Están conmigo? Los grandes avivamientos comenzaron con oración. Los grandes milagros del libro de los Hechos fueron resultado de la oración. Tengo 6 minutos para como un chorro de puntos. Número 4, vamos en 4, ¿verdad? Diga conmigo, crecimiento. Una iglesia saludable inevitablemente tiene que crecer. A mí me da miedo cuando nos estancamos y no veo gente nueva. Quiere decir que algo ya no está bien. Cuando no llega gente nueva a la congregación, quiere decir, es un síntoma de que ya la iglesia no se está reproduciendo. El crecimiento es una obligada consecuencia de compartir el evangelio. Si compartimos todos el evangelio, las iglesias crecen y crecen. Y cuando hablo de crecimiento, hablo de 2 tipos de crecimiento. El crecimiento en el número de los discípulos o convertidos. Hay gente que piensa que la cantidad no es importante. Sí, Señor, la cantidad sí es importante, porque los que no son salvos van al infierno. No, aquí poquitos pero santitos. No. La cantidad sí importa. Cada persona que no está en el reino de Dios está en el reino de las tinieblas. Y entre más le saquemos al diablo su reino, el reino de Dios se va a engrandecer. Lo que está vivo y saludable inevitablemente se reproduce. Lo que está normal crece, lo anormal no. Dios quiere que crezcamos en número y que crezcamos en calidad. La calidad y la cantidad no están peleadas. Se pueden tener las 2 cosas, como también se puede carecer de las 2 cosas. De cantidad y calidad. Mire lo que dice Hechos 2:47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuándo se añadían? Cada día. Compartir el evangelio es necesario para el crecimiento. Una buena iglesia promueve el compartir el evangelio. Porque cuando se comparte el evangelio será una iglesia creciente.
El crecimiento no es el objetivo, lo entiendo, pero sí es una obligada consecuencia. Hechos 5:14-16. Y los que creían en el Señor, ¿qué dice? Ay, no lo están poniendo, ¿verdad? Hechos 5:14-16 dice: y los que creían en el Señor aumentaban, arriba, aumentaban más. Gran número. ¿Cuánto? Gran número. Así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hechos 16:5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en... ¿cuándo? Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, ¿se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Una iglesia saludable tiene que crecer, pero no solamente en cantidad, diga también en calidad también. Y cuando hablamos de calidad, es una iglesia que provee oportunidad para tu crecimiento. Y yo te puedo asegurar, y lo digo con mucha modestia y humildad, pero con mucha firmeza, que aquí el que no crece es por flojo. A mí me dio mucho gusto ver, ¿no les dio gusto ver a los graduados de EDE? Gracias a Dios por sus vidas. Mire, 1 año, 3 meses viniendo cada lunes o cada domingo a las 8 de la mañana. 1 año, 3 meses. Bueno, algunos fósiles que se quedaron un poco de tiempo porque reprobaron algunas. No reprobaron. No, porque de pronto hay gente que tiene que suspender por trabajo, o salió de la ciudad, o se enfermó. Hay situaciones. Pero aquí el que no crece es por flojo. Aleluya, gloria a Dios. Están los grupos conexión para que crezcas. Están las células para que crezcas. Tenemos el rema para que crezcas. El rema regresa para que crezcas. La trilogía del rema para que crezcas. Si tu matrimonio te está haciendo pedazos, no es porque la iglesia no te provea recursos, es porque tú no te has inscrito, entonces igual a 1. Si tú estás como joven y dices, es que no hay nada, aquí hay grupo de jóvenes todos los sábados. Ay, pero es que son fresas. Pues aunque seas tomate, tú vente, no hay problema. Porque todo es excusa para no crecer. Hoy tú estás creciendo esta mañana. Tu fe está creciendo, tu conocimiento de Dios está creciendo, amén. Entonces, la iglesia saludable ofrece oportunidades para que sus miembros crezcan en todas las áreas. Estás en constante avance y crecimiento. Tienes que asegurarte de estar creciendo. Hoy tienes que ser mejor que ayer. Y como lo dije ahorita, hay quienes no crecen no porque no haya los recursos, sino porque no los toman. Si la iglesia ofrece oportunidad de crecimiento y tú lo aprovechas, te va a ir bien. Lo digo con cuidado y con modestia, pero aquí Dios nos ha dado de todo tipo de cosas para que usted crezca. Diga conmigo, hay que crecer. Crecer en el conocimiento de Dios, crecer en la palabra de Dios. Número 5, diga conmigo, alabanza y adoración. Hechos 2:46 y 47 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Y qué hacían en el 47? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Qué hacían en el templo? ¿Qué hacían? Alababan y adoraban, oían la palabra de Dios. Efesios 5:18 al 20 dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con el chisme de la semana. ¿No dice así? Hablando entre vosotros, ¿con qué? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
La iglesia que realmente ama a Dios lo alaba y lo adora. El Salmo 156 dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Por eso nos aventamos hoy 40 minutos de alabanza y adoración. Yo le pido que usted se integre a la alabanza y adoración. De veras, a veces yo me pongo allá para observar y veo unos que están así. Y se lo digo con mucho respeto. No, eso no. Ahí está. Envuélvete en la alabanza y adoración. Estás en una iglesia donde hay alabanza y adoración. Mire, hay iglesias que no tienen este tipo de alabanza, no porque no quisieran, sino porque no pueden por alguna razón. Pero a nosotros nos ha dado una alabanza, una música, un equipo, aire acondicionado. No corres el riesgo de oler a sopo cuando danzas. Nos ha dado Dios músicos buenos, ¿verdad, Gerardo? Amén. Dirigentes de alabanza lindos. Y lo digo con mucho cuidado y no critico y no sé por qué sea, pero en el caso nuestro Dios nos ha bendecido con tantos recursos. ¿Sabes una cosa? Yo quiero decirle a los que han integrado a la congregación de un tiempo para acá, donde vinieron y ven todo lo que Dios nos ha dado. Mira, para nosotros que tú vengas es como si hubieras iniciado con nosotros hace 22 años. Pero hace 22 años no teníamos lo que tenemos. Estamos en un techo de lámina, con sillas todas. Yo estoy un poquito levantado de este lado. Ya me van a observar cuando por eso ya me cierro el saco, sí. Y creo que fue por la silla en la que nos sentábamos, porque así estaba la silla, ¿no? Calor y un montón de cosas. Pero nuestra alabanza a Dios siempre fue la misma. En aquel tiempo lo alabábamos con todo el corazón, sin música, con guitarras, sin bocinas. Y cuando tú eres fiel, Dios te va a proveer todos los recursos que tú necesitas para que tú lo alabes. Amén. Una iglesia saludable es la que alaba y adora. Aleluya. Y ahí me quedo porque tenía 5 puntos más, pero este mensaje continuará.